Ok. Bueno, si alguien va teniendo alguna duda, me comenta, por favor. Recuerden que ya en esta última fase histórica estamos manejando algunas fechas un poquito ya más concretas. Y bueno, pues trataremos de hacerlo con la mayor precaución. Les comentaba entonces en la última sesión que ya en México, ya en nuestro México independiente, nuestro código de comercio actual o nuestro código de comercio vigente data del año de 1889. ¿Okay? Y entra en vigor justamente el 1 de enero de 1890. 1 de enero de 1890. Y este código de comercio actual, en principio, quería abarcar todas las ramas o todos los universos del derecho mercantil. Tiene una influencia muy marcada del código de comercio español de 1885, del código de comercio italiano de 1882, el famoso código de Napoleón de 1808, y se retoman algunos conceptos justamente de los actos de comercio en cuanto a su objeto y en cuanto a su sujeto, en cuanto a los sujetos, tal como lo habíamos analizado en las últimas sesiones, incorpora algunas figuras vigentes, como pueden ser la comisión mercantil. Comentábamos durante las clases que la comisión mercantil no era otra cosa sino pues el contrato de mandato, pero desde el punto de vista mercantil. Voy a ejecutar un acto jurídico en representación de otra persona y al ejecutar este acto jurídico voy a tener derecho a obtener algún lucro o algún dinero para poder enriquecerme. Este es el código vigente y pues se ha suprimido parcialmente, se los había comentado, para crear leyes autónomas o leyes independientes. Esto es importante, lo hemos analizado bastante en las últimas sesiones porque pues este código de comercio no puede abarcar todo. Entonces fue necesario suprimir parcialmente en diversos momentos este código de comercio para dar pie a la creación de nuevas leyes. Entre ellas teníamos a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que data del 27 de agosto de 1932. El primer término. A pesar de que este código de comercio regulaba en un primer momento también a las sociedades anónimas, fue imposible regular en un solo código todo el funcionamiento de estas empresas y de estas personas morales mercantiles. Entonces, finalmente se tuvo que crear una ley general de sociedades mercantiles que data justamente del 4 de agosto de 1934. 4 de agosto de 1934, y que además algunos lo manejan como reforma, otros consideran que entró en vigor el 26 de agosto de 1934. 26 de agosto de 1934. También hacemos referencia a la ley del mercado de valores, data del 2 de enero de 1975. Ley del mercado de valores del 2 de enero de 1975. Tenemos también a la ley del contrato de seguros. Ley del contrato de seguros. Creo que quería entrar por ahí alguien. Él le comentan que vuelva a intentar. Ley del contrato de seguros. Que trata... ley del contrato de seguros que trata que data, perdón, del 31 de agosto de 1935. De 1935. Manejamos también un antecedente de la ley de concursos mercantiles más reciente. Me refiero a la ley de quiebras y suspensión de pagos. Ley de quiebras y suspensión de pagos del 20 de abril de 1943.
Ley de quiebras y suspensión de pagos del 20 de abril de 1943. Hay que hacer referencia, y eso también lo comentábamos, bastante importante, que el Congreso de la Unión, ya en la reforma del 5 de febrero de 1917, el Congreso Federal tiene ya facultades para legislar en materia mercantil. Estas facultades están consagradas en el artículo 73 de la Constitución en su fracción décima. Eso también ya lo habíamos comentado. Otras leyes que destacan por su autonomía y que se desprendieron justamente de este Código de Comercio: Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. En esta ley se regula todo lo referente a la actividad o al contrato de seguros. Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, que data del 31 de agosto de 1939. 31 de agosto de 1939. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, maestro. Platicamos también de la ley de instituciones de crédito, donde se regula todo lo referente a la actividad de los bancos. Ley de instituciones de crédito, que data del 12 de septiembre, 12 de septiembre de 1935. 12 de septiembre de 1935. Esta ley ha tenido muchas reformas, esta ley de instituciones de crédito. Como saben, la actividad bancaria se ha desarrollado bastante en nuestro país. Tiene alguna reforma por ahí interesante. El 18 de julio, en los 90 se reformó mucho esta ley. 18 de julio de 1990 tiene una reforma relevante esta ley de instituciones de crédito. Podemos hablar también de la ley de instituciones de fianzas. La ley de instituciones de fianzas, que data del 26 de diciembre de 1950. Ley de instituciones de fianzas también es parte de este universo mercantil, toda la regulación referente a las fianzas, que data del 26 de diciembre de 1950 y entra en vigor el día 18 de enero de 1951. 18 de enero de 1951. Ya para este entonces, toda la actividad bancaria y comercial tiene un gran auge en México, naturalmente, y como país, como Estado, nos vemos en la necesidad de crear una ley orgánica para regular el funcionamiento del Banco de México. Ley orgánica del Banco de México. Ley orgánica del Banco de México del día 31 de diciembre de 1984. 31 de diciembre de 1984. Cabe mencionar que en materia bancaria y bursátil hubo reformas relevantes en los años de 1989, 1990. En los 90 hubo un gran auge y un gran desarrollo en la actividad comercial para que después, justo cuando entrara Cedillo, tuviéramos una bancarrota bastante inminente y una devaluación del peso bastante representativa en nuestro México. Y pues algunas figuras en materia bancaria y en materia comercial han desaparecido justo por esta crisis de los 90 e incluso algunas prácticas y algunas leyes han entrado en desuso. De aquellas leyes que estudiábamos en torno a estas épocas de la Edad Media y la Edad Moderna, hay algunas figuras que les diré en su momento cuáles son, claro está, que han entrado en desuso. Entonces, justamente comentábamos que la ley orgánica del Banco de México entra en vigor el día 31 de diciembre del 84 y las reformas importantes son del 89 y 90. Les comentaba entonces que en su momento pues vamos a platicar qué es lo que se deroga y se adiciona porque ya no está en uso del Código de Comercio. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, maestro. Ok. Ya algunos órganos autónomos
pertenecientes al Poder Ejecutivo, es decir, no al Poder Judicial, sino al Poder Ejecutivo, como la propia Procuraduría Federal del Consumidor, existen y es necesario que se creen o se expidan leyes que regulen toda esta actividad referente a la Procuraduría Federal del Consumidor, y entonces se expide la Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley Federal de Protección al Consumidor, que data del 22 de diciembre de 1975. Aquí podemos ya darnos cuenta de que el sector comercial ya no nada más se preocupa por las necesidades de los comerciantes, sino también de los clientes o de los usuarios de algún servicio comercial, proveedores y consumidores. Ya hablando del tema de los consumidores, ya es importante satisfacer este rubro en nuestro México, porque también tenemos derechos como consumidores, ¿ok? Y pues también la actividad marítima, toda la actividad náutica en materia mercantil sigue perteneciendo a este mismo rubro. Ya se trata, o el momento histórico amerita que se regulen las controversias que se pueden llegar a dar en comercio marítimo y pues recuerden que la materia mercantil es federal, todo lo que es referente al comercio marítimo también lo tiene que regular el propio Congreso de la Unión, el propio Congreso Federal, y las controversias del orden marítimo se dice que también tienen un fundamento o tienen un fundamento propio en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 104, fracción 2. Muy importante va a ser también hablar de nuestro México contemporáneo, de esta figura que ya hemos referido, concretamente la jurisdicción concurrente. ¿Hemos hablado de la jurisdicción concurrente o no, muchachos? Esto es importante. ¿Alguien sabe qué es la jurisdicción concurrente? ¿Lo No, han visto? profe. ¿No? ¿No lo vieron en sus materias de Derecho Procedimental Civil, Mercantil y Administrativo o Teoría General del Proceso? ¿No han visto esto? No, profesor, no lo hemos visto. Ok. Bueno, en los juicios del orden mercantil, recuerden ustedes que la materia mercantil es una materia federal. Técnicamente la materia mercantil tendría que ser conocida y resuelta por jueces de carácter federales. Sin embargo, existe la posibilidad, y eso es a opción del actor o de la persona que va a plantear el litigio o el conflicto. Si yo voy a iniciar un conflicto en materia mercantil, existe la posibilidad de que yo pueda elegir entre ventilar mi conflicto en un juzgado federal o en un juzgado local. Si yo fuera a plantear hoy un conflicto o un pleito o una litis, un juicio de naturaleza mercantil, como es federal, tendrían que conocerlo los jueces federales, que en este caso sería un juez de distrito. Sin embargo, existe la posibilidad de que una controversia del orden mercantil pueda ser atendida por parte de los juzgados locales civiles en el caso de la Ciudad de México. ¿Esto de qué depende? De lo que prefiere el actor, lisa y llanamente. Yo quiero llevar mi proceso mercantil en un juzgado de distrito. Adelante, puedes hacerlo, la ley te lo autoriza. Pues yo lo quiero llevar entonces en un juzgado civil de primera instancia de la Ciudad de México. Pues también se puede. ¿Qué es mejor o qué es peor? Pues hay muchos mitos al respecto. Algunos entienden, algunos dicen que la jurisdicción federal podríamos entender que es más estudiosa, más organizada. En muchos casos, por estructura y por metodología, puede ser que sí, pero no podemos entender o no podemos asumir o no podemos concluir que es mejor una que otra. En realidad, pues tanto juzgados locales se supone que conforme a derecho, tanto los juzgados del orden civil como los juzgados federales tendrían pues facultades para resolver este tipo de controversias. Esto es a elección. Lo cierto es que con base en la estadística se ha concluido y podemos darnos cuenta de que siempre los juzgados locales del foro local tienen un criterio que tiende a condenar en mayor medida a los deudores. Si yo, por ejemplo, quiero iniciar un proceso
ejecutivo mercantil, por decir algo, para reclamar algún adeudo que esté consignado en una letra de cambio, en un cheque o en un pagaré, pues tiene mayor probabilidad de plantear y de ganar y de que condenen a los demandados en un tribunal civil del orden común. Esto es lo que se dice y bueno, pueden hacer caso o no. ¿Tienen alguna duda de la jurisdicción concurrente? Porque eso sí es importante. ¿Les queda claro qué es la jurisdicción concurrente o no? Profesor, es que puedo llevar un juicio mercantil a nivel local o federal y que Sí, puede ser en un juzgado civil de distrito o en un juzgado federal. sí, tú tienes la opción justamente de elegir si vas a tramitar tu demanda mercantil o tu juicio mercantil ante un juicio local, ante un juzgado civil de primera instancia en la Ciudad de México o ante un juzgado de distrito. Claro que en otros estados de la República ya tienen juzgados especializados en materia mercantil, como en el Estado de México. En ese caso, por supuesto que hay jurisdicción concurrente, vamos a pensar que van a plantear un juicio mercantil en el Estado de México, tendré la oportunidad de plantearlo ante un juzgado de distrito del Estado de México, que también es federal, pero el Estado de México tiene sus propios juzgados de distrito, o pueden elegir un juzgado de lo mercantil perteneciente al Poder Judicial del Estado de México. ¿Sí me explico? Sí, Profe, profesor. yo no me queda como muy claro todavía. ¿Es únicamente solo en materia mercantil? Sí, solo No, en materia mercantil. Solo en ok. materia mercantil, ¿ok? ¿Alguna otra duda? Bueno, pues esta figura de la jurisdicción concurrente aparece o se encuentra contemplada en nuestras leyes desde la vigencia de la propia Constitución de 1857. Y se da independencia, se da la opción, se da la potestad a los particulares para que ellos puedan escoger ante qué tribunal quieren ventilar sus propios conflictos. De igual manera, se da la facultad también al Congreso de la Unión, también estaba vigente la Constitución de 1857, para que desde el año de 1883 se puedan ventilar los conflictos referentes al derecho marítimo. Se le da facultad al Congreso de la Unión para legislar en materia mercantil y concretamente para poder conocer o para poder expedir leyes referentes a los conflictos que hay en derecho marítimo. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe. Ok. Después, gracias a todos estos cambios, se expide una ley de navegación, y comercio marítimo, una ley de navegación y comercio marítimo, que data del 21 de noviembre de 1963. Que data del 21 de noviembre de 1963. Y pues naturalmente forma parte de nuestro derecho mercantil. Al principio, todos estos conflictos también que giraban en torno al derecho marítimo se regulaban también en nuestro Código de Comercio y pues naturalmente fue necesario suprimir parcialmente esta parte del Código de Comercio. Bastantes conflictos hay en torno a esto del derecho marítimo y se hizo una ley independiente. Algunas reformas importantes en materia mercantil que se han hecho a nuestro Código de Comercio justamente pueden datar del 12 de diciembre de 1914 durante la tutela o durante el mandato justamente eh, de Venustiano Carranza y Garza, aunque todavía no era presidente o todavía no era reconocido como tal, ya iniciaban estos movimientos por parte de Venustiano Carranza, que fue quien promovió estas reformas en materia mercantil, concretamente en el estado de Veracruz. En el estado de Veracruz se planteó, y muchas veces se ha planteado revisar en numerosas ocasiones el Código de Comercio para saber si podemos hacer otro o no. Ya aquí los legisladores comienzan a pensar, a ver, nuestro código puede ser un poquito viejo, entonces a lo mejor necesitamos revisarlo o crear nuevas leyes o hacer un nuevo Código de Comercio. Por eso es que en Veracruz justamente se empieza a dar esta revisión del Código de Comercio y de algunos temas que se regulaban
en materia comercial en el propio Código Civil para el Distrito Federal y Territorios Federales. Antes había un solo Código Civil que se aplicaba en toda la República Mexicana y en el Distrito Federal. Este código es justamente el Código Civil para el Distrito Federal, que ya no hay Distrito Federal, pero antes sí, Código Civil para el Distrito Federal, territorios federales. Sabemos naturalmente que ya en su momento se expidió un Código Civil que regula específicamente los actos en este territorio, antes llamado Distrito Federal, hoy Ciudad de México, pero pues antes no era así. Y esto data del año 1928. Antes había un solo código que regía toda la materia civil. Y le estoy hablando de civil porque recuerden ustedes que antes algunos temas en materia mercantil se regulaban justamente en las leyes de naturaleza civil. Este Código Civil para el Distrito Federal y Territorios Federales entra en vigor hasta el año de 1932. Y pues se ve dicen algunos doctrinarios que este Código Civil para el Distrito Federal y Territorios Federales tenía algunos elementos o algún tipo de influencia de los suizos. Recuerden que los suizos también entraron justo a esta discusión en torno a saber cómo vamos a caracterizar o identificar los actos de comercio, si por el sujeto, por el objeto, por la finalidad, o si también era necesario unificar el derecho mercantil con el derecho civil. Los suizos apostaban siempre a la unificación del derecho mercantil y del derecho civil, ya lo habíamos comentado. Hay algunos proyectos que también se redactaron, proyectos, no entraron en vigor nunca, pero por ejemplo en 1929 hubo un proyecto para redactar un nuevo código de comercio, basándonos esa legislación en que los actos de comercio solamente iban a ser aquellos en los que se vieran inmiscuidos cosas mercantiles. Este es otro criterio también para saber si el acto es de comercio o no. Por ejemplo, ¿cuáles son una cosa mercantil o bienes mercantiles? Los títulos de crédito, cheque, pagaré, letra de cambio. Si el conflicto versaba o se trataba o estaba inmiscuido un título de crédito, como puede ser un cheque, una letra de cambio o un pagaré, también se consideraba que el acto era mercantil. Recuerden ustedes que también podemos hablar de la figura de las acciones en derecho mercantil. Y la figura de las acciones tiene una connotación totalmente diferente en derecho. En derecho podemos entender que la acción puede significar, por ejemplo, en materia mercantil, una acción, y tenemos un capítulo específico para ello, una acción es un título valor que representa la aportación de un socio o un accionista en una empresa o en una sociedad mercantil. Y esto puede cambiar, por ejemplo, en derecho procedimental. Para hablar de acción en derecho procedimental, la acción la podemos asumir o entender como un derecho público subjetivo que ejerce una persona llamada actor, por decir algo. ¿Okay? Entonces, esto es un nuevo criterio. Si hay una cosa mercantil inmiscuida en el pleito, como puede ser una acción, un título de crédito, un cheque, un pagaré, pues entonces el acto va a ser mercantil. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, maestro. Ok, gracias. Entonces, este proyecto del Código de Comercio de 1929 incorporaba este nuevo criterio para definir si los actos podían ser comerciales o no. Fue redactado por diversos comerciantes y por la entonces existente una secretaría que se le conocía como la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Hoy ya sabemos que hay una Secretaría de Economía, pero antes había una Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y también aportó o también formó parte de esta comisión para redactar el nuevo proyecto de un código de comercio del 29, que naturalmente fue rechazado, como ya lo sabemos. Mejor se decidió hacer leyes especiales. En vez de estar pensando en expedir un nuevo código de comercio, mejor vamos a empezar a pensar en hacer leyes novedosas
que puedan regular temas específicos en materia mercantil. Hubo otro proyecto que naturalmente tampoco entró en vigor en los 40, en el año de 1943, hubo otro por ahí en 1960 y el del 60 es importante porque reunieron un cúmulo de profesores, hicieron comisiones, reunieron a muchos profesores de derecho mercantil de la materia y ellos ayudaron justamente a redactarlo. Hubo otro proyecto por ahí también en el año de 1989, que también fue rechazado, que se le conocía como el proyecto de Rocha, atendiendo al legislador o a la persona que lo propuso, que fue Salvador Rocha Díaz. Salvador Rocha Díaz, quien era entonces secretario de Gobernación, y por ahí se quisieron tomar algunos antecedentes del Código de Comercio de Honduras. Empezaron a querer retomar algunas situaciones de derecho comparado. El Código de Honduras de 1950, por supuesto que no entró en vigor esto. Y pues nada, entonces esto es lo que ha sucedido en los últimos años con referencia a las propuestas que ha habido para modificar o para hacer novedoso nuestro derecho mercantil. Lo cierto es que en la actualidad algunos países todavía seguimos con este eterno forcejeo y esta discusión. Todavía algunos países siguen discutiendo si el derecho mercantil y si el derecho civil formarían o tendrían que formar parte de una misma rama, todo entendiéndolo como el derecho privado. Otros no, otros comentan que el derecho mercantil y la unidad del derecho mercantil, esa autonomía, proviene justamente de las costumbres, que lo vamos a ver, ya estamos muy cercanos a estudiar el tema del derecho mercantil, las fuentes del derecho mercantil, y eh, pues algunas de las tendencias actuales en nuestro comercio, podemos decir que son anglosajonas, suizas, italianas, francesas, alemanas, obviamente incluyendo Roma, cuando hablo de italianas. Y pues nuestro código de comercio ya sabemos que todo lo que se retoma los 3 puntos para saber si un acto es mercantil o no, el elemento objetivo, que es establecer un catálogo de actos mercantiles, el elemento de la finalidad, todos aquellos actos que se hagan con la finalidad de obtener un lucro o una especulación comercial serán mercantiles, y el elemento también subjetivo, es decir, los actos son de comercio, de acuerdo al elemento subjetivo, y en él intervienen comerciantes, ya estudiamos quiénes son los comerciantes, y aquí es retomado justamente el Código de Comercio alemán, que también ya estudiamos. Alemán, trata del año justo de 1900, el Código Germánico. El elemento objetivo, sin lugar a dudas, lo vamos a retomar de códigos de comercio como el italiano, que es lo que estoy comentando, y como el Código de Napoleón o el Código francés, que data de 1808, el Código de Sáenz de Andino o el Código español también va a cobrar relevancia justamente ya en estos últimos años la figura de la empresa. Tengo por ahí algún bloque especial de derecho corporativo y de derecho empresarial para que ustedes, en términos generales, puedan entender de una manera muy aterrizada y muy concreta de qué se trata esto. Entonces, nuestro Código de Comercio ya para el año de 1929, considera estos 3 elementos para definir si un acto es comercial o no: el sujeto, el objeto y la finalidad. Y así es como queda al final nuestro Código de Comercio: sujeto, objeto y finalidad. Y jóvenes, finalmente con esto terminamos el semblaje o la parte histórica del derecho mercantil. Fue arduo, fue tortuoso, pero pues no podía dejar de referirles estos antecedentes históricos, que van a ser bastante importantes. ¿Alguien tiene alguna duda en torno a la parte histórica del derecho mercantil? Yo tengo una duda, maestro, pero respecto al ámbito personal de usted, ¿qué piensa? Porque en todo este trayecto histórico que vimos estaba en discusión de que si se unificaba con el derecho civil o que si el derecho mercantil fuera autónomo. ¿Usted qué considera de ello? ¿Si hay ventajas o desventajas de que estén separados? Mira, si a mí me preguntas, una pregunta, gracias por preguntarlo a mí. Si a mí me preguntas, yo creo que la historia nos ha enseñado bastante.
¿Qué nos ha enseñado la historia? Yo creo que me voy a basar en los acontecimientos que no hemos podido frenar como seres humanos. Lo cierto es que antes, eh, históricamente hablando, no había una regulación tan vasta del derecho mercantil. Solito la historia nos fue dando la pauta para entender que el derecho mercantil es o que el comercio es una actividad humana que no podemos dejar de lado y que va a ir creciendo. Es más, yo no sé cómo vaya a ser esto del comercio en 100, en 200, en 500 años, ¿no? Lo cierto es que el comercio va a seguir existiendo y va a seguir creciendo y seguramente vamos a seguir teniendo necesidades para ir haciendo más leyes cada vez en materia mercantil. Sí estoy de acuerdo en que el derecho mercantil forme parte del derecho privado como rama propiamente, porque finalmente los comerciantes sí son particulares. Yo sí estoy de acuerdo en que el derecho mercantil, por supuesto que desde el punto de vista doctrinario, coincido con estos jurisconsultos en decir que el derecho mercantil es una rama del derecho privado. Sin embargo, sí estoy de acuerdo en independizar y hacer autónomo el propio derecho mercantil. Es bastante considerable la información que se trata en torno a esto del derecho de los comerciantes. No podemos dar el mismo tratamiento simple y sencillamente a los particulares como se da a la luz del derecho civil. El derecho civil regula lo suyo y el derecho mercantil regula también lo propio. Entonces, pues vamos a dejarle el derecho civil para que regule lo que él tiene que hacer, todo lo referente al derecho de personas, derecho de bienes, derechos reales, sucesiones, herencias, matrimonio, divorcio, obligaciones, se complementan, como lo vamos a ver, por supuesto. En gran parte necesitamos acudir en algunas ocasiones al derecho civil para subsanar algunas lagunas del derecho comercial. Ustedes yo creo que lo tendrían que ver en derecho procedimental, civil, mercantil y administrativo. Hay ciertos temas que en los procesos, el Código de Comercio que regula los procedimientos mercantiles no regula, porque ya da por sentado que en el Código de Procedimientos Civiles está y nosotros tenemos que saberlo. Entonces, vamos a ver uno de los temas importantísimos que es la supletoriedad de las leyes mercantiles. En caso de que la ley mercantil no regule alguna cosa, ¿qué se aplica en su lugar? Eso va a ser muy importante. Entonces, yo creo que sí va a ser importante que el derecho mercantil sea autónomo. No podemos evitar ni podemos hacernos de la vista gorda, ¿no? Como dirían vulgarmente. No podemos taparnos un ojo y hacer de cuenta que el derecho mercantil no está creciendo. Me parece adecuado que se esté modificando. Tal vez en algún momento de la historia vamos a tener que suprimir el código de 1889 y a lo mejor hacer uno nuevo, pero me parece que la estrategia que tomaron en algún momento dado nos ha servido, hacer leyes independientes que regulen específicamente los bancos, el derecho de los bancos, ¿no? El derecho de la Bolsa Mexicana de Valores, de seguros, de fianzas, el Banco de México. Todo esto nos ha servido, pues porque si bien es cierto, aunque el derecho mercantil y el Código de Comercio no se ha suprimido en su totalidad, pues a lo mejor va a llegar un momento en que sí se va a suprimir, pero porque ya existen un montón de leyes especiales que de manera novedosa y contemporánea ya regulan todos estos temas en particular. Tal vez llegue a desaparecer el código, esa es una tendencia que dicen en México, porque a lo mejor ya la actividad de los comerciantes se regulará en una ley especial, tal vez no, o tal vez dejemos lo básico en el Código de Comercio, pero yo sí estoy de acuerdo en que el derecho mercantil sea autónomo y además forme parte del derecho privado. Hay que aprender de la historia. Ese es el punto de vista de un servidor. No sé si respondí la pregunta, Dani. Sí, maestro, muchas gracias. Ahora ya tengo un punto de vista diferente. Claro que sí. ¿Alguien más tiene alguna duda? Niños, niñas. No, profesor, yo también agradezco mucho la pregunta de la compañera y que usted nos haya respondido, profesor, porque también de sus comentarios hemos aprendido mucho. Muchas gracias, Graciela. Pues bueno, ya damos carpetazo a esta Profe, parte. Sí, adelante. yo tengo una duda. Es que se me fue como mi audio, no le pude preguntar. No sé si me pueda decir en 1883, me quedé que se le da facultad al Congreso de la Unión, pero ¿para qué? Ya no anoté bien esa parte. Estábamos hablando justamente de los problemas que se dan en torno al derecho marítimo. En 1880, cuando estaba vigente la Constitución de 1857, comentábamos que en el año de 1883 el Congreso Federal ya va a tener facultades para que se puedan conocer
estas, número uno, antes hablábamos del comercio marítimo, y dos, concretamente de la jurisdicción concurrente. La jurisdicción concurrente existe desde la Constitución de 1857, pero también en 1883 ya cobra plena observancia esta figura de la jurisdicción concurrente, y además las controversias del derecho marítimo a la luz del Congreso Federal. Estos conflictos que se dan en torno al comercio marítimo ya pueden ser regulados por el Congreso Federal. Eso fue lo que comentamos, ¿ok? Gracias, profesor. Sí, ¿alguna otra duda? Bueno, pues finalmente damos entonces por concluido esta parte importante, no menos importante que lo que vamos a ver a continuación, que ya son temas un poco más jurídicos. Ya vamos a entrar entonces a temas formalmente contemporáneos y jurídicos del derecho mercantil. Y por fin, ya terminando esta parte histórica, lo que nos toca ahora es hablar del concepto de derecho mercantil. Ya con los elementos y con lo que hemos platicado en clase, pueden ustedes a lo mejor ser propositivos. Vamos a manejar varias ideas y vamos a manejar algunos conceptos. Para hablar de un concepto de derecho mercantil, a lo mejor vamos a tener que abarcar o comprender los tres criterios de mercantilidad, el sujeto, objeto o la finalidad. Ahora para ustedes, recuerden que al principio del curso les comentaba que el derecho mercantil era esa rama del derecho privado que va a regular la relación entre los comerciantes, asimilándolos como particulares. Vamos a trabajar en primera instancia en el concepto de Mantilla Molina, del propio Roberto Mantilla Molina, del derecho mercantil. Para Roberto Mantilla Molina, el derecho mercantil va a ser ese sistema de normas jurídicas, que determinan su campo de aplicación, sistema de normas jurídicas que determina su campo de aplicación mediante la clasificación de mercantiles, dada a ciertos actos, regulan estos la profesión de quienes se dedican a celebrarlos. Entonces, derecho mercantil, desde el punto de vista de Roberto Mantilla Molina, va a ser ese sistema de normas jurídicas que van a determinar el campo de aplicación mediante la clasificación de mercantiles. Esa clasificación de actos mercantiles que se le dan a ciertos actos. Estamos hablando de la mercantilidad que se le atribuye a ciertos actos, que regulan además estos actos y la profesión de quienes se dedican a celebrar estos actos de comercio. O sea, en pocas palabras, al hablar de un sistema, vamos a referirnos a un conjunto ordenado de elementos. Eso es un sistema. Un sistema es un conjunto ordenado de ideas o de elementos. Por eso dice Roberto Mantilla Molina que el derecho mercantil es un sistema de normas jurídicas. Nos referimos a un conjunto que específicamente trata de normas mercantiles, pero que además este conjunto va a estar ordenado y estas normas van a tratar justamente de definir qué actos van a ser mercantiles o no, atendiendo a ciertos criterios. Obviamente estos criterios que ya vimos, el sujeto, el objeto o la finalidad. El derecho mercantil además va a regular estos actos de comercio que se estudian y que se definen a la luz de estos criterios mercantiles y también la profesión de quienes se dedican a celebrar estos actos, o sea, los comerciantes, propiamente la actividad comercial. ¿Alguien tiene alguna duda de este concepto de Mantilla Molina, de derecho mercantil? No, esto. Ok.
Vamos a hablar de otro concepto de derecho mercantil, otra vez del famoso Rocco. Rocco dice que el derecho mercantil, vamos a hablar del derecho mercantil según Rocco. El derecho mercantil para Rocco es aquel, o va a ser aquel que regula las relaciones, aquel que regula las relaciones de los particulares, aquel que regula las relaciones de los particulares nacidos de la industria mercantil. Industria mercantil. Aquel que regula las relaciones de los particulares nacidos de la industria mercantil o asimilados a ella o asimilados a ella en cuanto a su régimen, en cuanto a su régimen y ejecución judicial. En cuanto a su régimen y ejecución judicial. Fíjense qué importante lo que dice Rocco, está retomando bastantes elementos de lo que hemos visto de historia. El derecho mercantil para Rocco obviamente va a regular las relaciones entre los comerciantes, que son particulares derivados de la industria mercantil y que están incorporados al propio derecho mercantil, que están asimilados a aquellos que a pesar de no ser comerciantes pueden regirse con las leyes mercantiles y aquellos que no son comerciantes se van a asimilar o aparejar a las leyes mercantiles cuando hagan actos de comercio o cuando se vean inmiscuidos en un proceso del orden mercantil. Fíjese lo que está diciendo Rocco entre paréntesis, bastante importante y bastante representativo. ¿Tienen alguna duda de lo que dice Rocco? Bueno, vamos a hablar de Garrigues, un autor que se llama Garrigues. También define el derecho mercantil. Para Garrigues, el derecho mercantil regula los actos de comercio. Regula los actos de comercio pertenecientes a la explotación de las industrias. Pertenecientes a la explotación de las industrias mercantiles organizadas. Pertenecientes a la explotación de las industrias mercantiles organizadas. Y aquí nos estamos refiriendo a los actos de comercio propios que en un momento dado pueden llevar a cabo las sociedades mercantiles. Continúo. El derecho mercantil regula los actos de comercio pertenecientes a la explotación de las industrias mercantiles organizadas y los realizados ocasionalmente por comerciantes no comerciantes, por comerciantes y no comerciantes. Los actos de comercio que llevan a cabo los comerciantes, como lo acabamos de comentar, se les conoce como actos propios. Los actos de comercio que realizan los no comerciantes se les conocen como actos impropios. Para que lo sepan, de acuerdo al criterio de Garrigues. Entonces, el derecho mercantil desde el punto de vista de Garrigues regula los actos de comercio pertenecientes a la explotación de las industrias mercantiles organizadas y los realizados ocasionalmente por comerciantes y no comerciantes, que el legislador considera mercantiles. El legislador considera mercantiles, así como el estatuto
así como el estatuto del comerciante individual, así como el estatuto del comerciante individual social y social, y los estados de anormalidad en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Les mezclé un poco esto para que ustedes conozcan cuáles son los actos de comercio propios e impropios, pero al final, para Garrigues, pues el derecho mercantil va a regular actos de comercio que pueden ser aquellos actos que hagan sociedades mercantiles, y ahí se refiere justamente a explotación de industrias mercantilmente organizadas. Esos son los actos mercantiles propios, y los que regularmente, los que pueden llegar a realizar comerciantes, que son los actos propios, o no comerciantes, que son los actos impropios, y que además el legislador va a considerar comerciales, perdón. Recuerden que este criterio de los actos mercantiles, de acuerdo a su objeto, aquellos instituidos en el 75 del Código de Comercio, van a ser aquellos que se consideran como actos de comercio, y también vamos a regular la actividad del comerciante individual, cómo es que cumple sus obligaciones el comerciante individual. En pocas palabras, el derecho mercantil va a regular los actos de comercio que hacen las sociedades, que hacen los comerciantes, que hacen los no comerciantes, y vamos a estudiar los derechos y las obligaciones de estas personas que se les considera comerciantes. ¿Me di a entender? ¿Tienen alguna duda de esto? No, maestro. Bueno. Bueno, niños, ¿tienen alguna duda de la clase de hoy, de lo que vimos el día de hoy? Ok, Pues por el momento no, profesor. ok. Traten de repasar esto. Y, pues bueno, ya nos veremos entonces en nuestra próxima clase. Agradezco a ustedes su atención. Repasamos naturalmente la próxima clase. Y, pues feliz Día de las Madres. Hasta luego a todos. Gracias, Gracias, maestro. profesor. Gracias.